Días. Soy Katia Lourenço. Quiero agradecer muchísimo a la U Pamplona por esta invitación. Es un gran placer estar acá. Y bueno, también todo el comité organizador del tercer encuentro internacional de investigación educativas. Vengo a compartir un poquito de lo que tengo estudiado e investigado al respecto del cuerpo como territorio educativo. Bueno, son ahí algunas prácticas socioápticas, y voy a decir qué es esto socioáptico. En general, aplicado, utilizado estas técnicas con personas con sordoceguera. No solo con sordoceguera, pero principalmente sí. Así que bueno, antes voy a decir rápidamente quién soy yo. Eh, si quieren puede igual escanear el código QR y bueno, tengo que decir que ahora soy casi una brasil chilena. Soy brasileña, pero estoy en Chile. Les voy a comentar un poquito, muy rápido, como les dije, sobre esto. Vengo, sí, de Brasil. Aprendí en Brasil la lengua de señas en mi adolescencia ahí con puros juegos. Era como un código secreto conmigo, entre yo y mi primo. Y somos mejores amigos hasta hoy día, entonces compartíamos mucho y muchos secretos ahí con 14, 15 años. Entonces aprendimos la lengua de señas brasileña para compartir secretos, incluso intercambiar torpedos, no sé cómo se llama en Colombia, pero se dice cola en Brasil. Y en Chile se dice torpedo, no sé cómo se llama en Colombia, esto de intercambiar respuestas de las pruebas, de evaluaciones y todo. En fin, utilizaban para entre muchas comillas, lo malo, lo bueno, en fin. Y de este juego me quedé curiosa, empecé a estudiar y como me gusta mucho estudiar y me apasioné ahí por la cuestión de la investigación, entonces seguí estudiando e investigando hasta hoy día, al parecer. Hice pedagogía, hice un magíster en educación currículo en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Después el doctorado. En el doctorado fui incluso la primera persona a defender una tesis en lengua de señas. Fue una experiencia muy bonita. Y después del doctorado, entonces, vine a Chile a hacer una pasantía postdoctoral. El año pasado, de hecho, vine a Chile y bueno, hasta ahora me estoy quedando. Pero tengo vinculación todavía con investigaciones en esta área de sordoceguera y también de educación de sordos, sobre todo del currículum sordo, y también prácticas comunicativas, naturalmente de aprendizaje también, experiencias de aprendizaje mediada, pero con el uso del cuerpo en el caso de la persona con sordoceguera. Y tengo profundizado mucho en este tema de la comunicación socioáptica, que es lo que quiero sobre todo compartir hoy día con ustedes. Y bien, tengo una empresa, después si quieren me pueden seguir ahí en Instagram y tengo muchas cositas que hago, no solo en Brasil, en Chile y también hay con algo de vinculación con Colombia, entonces me pueden buscar por ahí, tengo una empresa que se llama Want Accessibility y tengo ese grupo de investigación que voy a hablar un poquito más de esto más adelante. El grupo de investigación también está ahí el arroba, ¿se dice? Del Instagram. ¿Ya? Y bueno, en Chile soy en la Universidad de Antofagasta, en norte de Chile. Lo que quiero antes de hablar sobre socioáptica, quiero decir que obviamente me inspiró muchísimo en esta chica que se llamaba Helen Keller. Helen Keller es muy famosa en todo el mundo porque es una persona que no nació sordociega, pero tenía menos de 2 años cuando adquirió la sordoceguera. Y tuvo que desarrollarse en este momento, que hace mucho tiempo, entonces tuvo que desarrollarse con poquísimo recurso y además tampoco había una formación, hasta su tutora no tenía formación como profesora o como educadora, en fin. Entonces, claro, toda la educación de Helen Keller fue como desarrollándose casi que intuitivamente y ensayo y error, ¿no? Como intentando algo que funcionaba, que no funcionaba. Y entonces me inspira mucho. Yo tengo, claro, la traducción para español de una frase que dijo ella. Una palabra había llegado a mi mano y era la palabra agua. Entonces supe que AGUA significaba esta maravillosa cosa fresca que fluía sobre mi mano. Esta palabra viva despertó mi alma,
le dio luz, esperanza, la liberó. O sea, una liberación de su alma desde el conocimiento que en su historia, en este código, igual pueden, perdón, que el código les va a llevar a un video que está en portugués, perdón. Pero es una historia, igual en YouTube hay muchas historias de Helen Keller, como una animación, o sea, historia animada, documentales, hay mucha cosa ahí sobre la historia de Helen Keller y lo que contó ella después porque ella escribió hartos libros, bueno, esto viene de un libro suyo, obviamente que he traducido y adaptado, porque ella no deletrea A-G-U-A para agua, porque hablaba inglés, escribió en inglés, entonces claro, está deletreado la palabra en inglés, pero lo que quiero traer a ustedes con esto es que desde el tacto, desde su mano en el contacto con el agua y la mediación de su tutora que se llamaba Annie Sullivan, con esta mediación descubrió que hay nombre para las cosas y desde ahí se fue desarrollando. Y claro, cuando Annie Sullivan llegó a la vida de Helen Keller, la Helen Keller no tenía como 6 años, entonces claro, no estaba alfabetizada, pero tampoco conocía el mundo a su alrededor. No sabía qué eran estas cosas que hasta tocaba, pero por ejemplo no sabía que tenía un nombre las cosas. Y no sabía que era su propio entorno, su familia, los objetos de su casa. Entonces, Annie Sullivan cuando llegó, la primera cosa que hizo fue obviamente empezar a comunicarse. Por eso, quiero adelantar que incluso las investigaciones, yo diría que casi en todo el mundo, las investigaciones que hablan, que traen, que profundizan ahí sobre personas sordociegas, todavía estamos en cómo comunicarnos con esas personas y no tanto, no con tanta profundización como después, por ejemplo, la parte más técnica o una educación más formal de la alfabetización. Por ejemplo, sí hay investigaciones sobre alfabetización de personas sordociegas. Pero lo que quiero decir es que se está empezando, porque hasta ahora lo que hablamos mucho y se investiga mucho es la parte comunicativa, esta interacción puramente comunicativa. Obviamente que también se habla de aprendizaje ahí, pero no se habla tanto del desarrollo, no sé, investigaciones como del contenido, didáctica, las cuestiones más pedagógicas al final. Entonces voy a hablar mucho de comunicación, ¿ya? Incluso tengo que decir que, muy resumido, existen básicamente 3 bases, básicamente quedó un poco redundante, ¿no? Básicamente existen 3 bases. De sistemas de comunicación. ¿Qué quiero decir con bases? ¿De dónde sale, de dónde empieza, en qué está enfocado, de hecho envasado, fundamentado el sistema de comunicación de cada persona con sordoceguera? Eso depende mucho de cuándo, en qué momento adquirió la sordoceguera esta persona. Una persona que nació con la sordoceguera va a desarrollarse de una manera obviamente muy distinta a una persona que adquirió la sordoceguera en su fase adulta, ¿cierto? Entonces, o la otra que adquirió no nació, pero adquirió todavía en su niñez. Entonces, hay ahí una cierta distinción, pero para estructurar ahí, para que se entienda, básicamente las maneras de comunicarse, las formas, las estrategias de comunicación con personas con sordoceguera están basadas en la oralidad, o sea, literalmente en cómo la lengua, el idioma que sea de su país, pero cuando se oraliza esta lengua, este idioma. Entonces, por ejemplo, hay personas con sordoceguera que no tienen la pérdida, la limitación total de la vista o tampoco de la audición. De la visión o tampoco de la audición. Entonces, por ejemplo, usa un audífono y tiene ahí algo funcional todavía que se escucha. Generalmente es bimodal la comunicación con sordoceguera. Spoiler. Generalmente es bimodal porque la persona utiliza la oralidad, pero va a utilizar, por eso se investiga tanto ahora la cuestión áptica y sobre todo socioáptica, porque generalmente la otra forma de comunicación, si la primera ya no lo es táctil, ¿ya? Pero las formas de comunicación desde la oralidad son, por ejemplo, el discurso extendido, se llama en español, que es una persona que repite cerca del audífono, del micrófono que hay en el audífono, repite todo el discurso. Entonces, por ejemplo, estoy aquí yo hablando y si hay una persona sordociega,
que podría conectarse incluso de manera, usar la tecnología para esto, o si no, si estoy en persona hablando, haciendo esta charla, otra persona está repitiendo todo lo que estoy diciendo ahí cerquita del audífono para la persona sordo-ciega. O entonces, la modulación de este discurso, a la persona, por ejemplo, estoy aquí hablando y la persona igual está al lado de una persona sordo-ciega, el intérprete ahí repitiendo todo, pero la persona sordo-ciega con su mano toca el rostro de la persona que está, o el intérprete sería ahí, ¿cierto? La persona que está repitiendo todo lo que está diciendo, el discurso original, todo lo que está diciendo, no sé, el profesor o profesora, el intérprete está repitiendo ahí, cerquita de la persona con sordoceguera, y la persona con sordoceguera, desde la oralidad, siente dónde está vibrando, que es de dónde salen los fonemas, identifica los fonemas con su tacto, pero igual entiende que está basada en la oralidad porque parte de ahí al final. Entonces, incluso en este caso, la persona tiene que tener un conocimiento también del idioma que se oraliza en su país, ¿cierto? En mi caso, Brasil, portugués, y en caso de Colombia, el español colombiano. Entonces, con este conocimiento, probablemente que ya se tenía antes, esta persona es probable, no necesariamente, pero generalmente sí tuvo una experiencia con esta oralidad antes y fue ahí como disminuyendo su habilidad de oír, de escuchar. Entonces, claro, ahí utiliza el tadoma, se llama. Voy a mostrar un video sobre esto para que quede más clarito. Hay otras formas de comunicación que están basadas en la escrita, que puede ser la escrita literalmente deletreada en la mano, pero basada en la escrita, o entonces el braille, este en relieve que se usa para personas ciegas, igual la persona sordo-ciega también puede utilizar y leer todo en braille. También voy a mostrar unos ejemplos de esto. Y hay también, claro, igual se puede deletrear, aunque se entiende que eso es señas, pero deletrear, lo que como dijo, se supone es lengua de señas, pero el deletreo, si deletreo, no sé, comunicación, voy a deletrear, estoy deletreando español, comunicación, la palabra comunicación, si deletreo, está en español. Entonces igual podría decir que está basada en la escrita de alguna manera, el deletreo en la mano, pero queda como que un pesito en cada, ¿no? Escrita y seña. Pero efectivamente, lengua de señas es otra base de comunicación, que puede ser, si la persona tiene todavía una visión funcional, o sea, ve algo, pero con desfoque a veces, o reducción del campo visual, a veces la persona ve acá todo negro y ve este pedacito. Ahí, o intérprete de lengua de señas puede quedarse justo en este espacio. Entonces nos quedamos cerquita y ahí se llama señas en espacio reducido. Hago señas incluso así, bien cerquita, bien reducido, ¿ya? Para que la persona vea, porque sí, tiene una limitación visual, pero todavía es funcional. Ve algo y puede utilizar la visión para comunicarse también. O entonces las señas táctiles, que es la persona sordo-ciega poniendo la mano sobre la mano del intérprete de lengua de señas, y el intérprete de señas hace toda la seña, no es deletrear, es lengua de señas, y la persona sordo-ciega desde su tacto va reconociendo la seña que se está haciendo ahí. Igual les voy a mostrar un video para que quede clarito. Mira, este ejemplo es de Tadoma. Mira la chica acá poniendo su mano en el intérprete. Ignoren porque ahí tenía como sordos también, entonces estaban interpretando, pero este chico está también haciendo otra interpretación para personas que están ahí presencialmente. Pero mira, esta chica habla oralmente, ¿ya? Tiene una fala oral funcional. No puse con sonido porque tampoco, o sea, está hablando portugués, perdón. Pero perciban que para recibir la información, recibe por acá. Este está Doma. Y ahí para hablar, utiliza su propia oralidad. Ella sí usa audífono. También usa esta forma de comunicación que es el discurso expandido. Conmigo ya interpreté para esta chica, Claudia Sofía se llama, brasileña, y yo hablaba aquí cerquita, entonces ella ponía la mano y más yo hablaba cerquita, ella con las dos modalidades entendía lo que decía yo. O sea, estaba repitiendo al final lo que decía el conferencista porque estábamos en un congreso.
Esta es la forma de comunicación señas táctiles. También en lengua de señas brasileña, bueno, se nota por la ropa de la gente que está ahí. Y obviamente que es fútbol, porque nos encanta fútbol. Y hice gol Brasil, también se ve. Bueno, este chico acá de frente, intérprete de lengua de señas, está repitiendo. Al principio acá lo que se veía, claro, verbal, comunicación puro verbal, porque es el himno nacional de Brasil cuando empieza el juego. Son como recortes de este video. Y después el juego precisamente. Entonces acá hace la jugada. Hace la jugada en esta cancha, que igual la cancha está como en escala representando la cancha de fútbol. Bueno, este chico se llama Carlos, ya vamos a verlo en otros videos que también traje. Él utiliza la lengua de señas, mira, cuando habla él va señalando, ¿cierto? Porque la gente que está ahí lo ve y él tiene esta conciencia, entonces él señala, habla en lengua de señas, pero para recibir no tiene una visión funcional. Carlos es casi ciego total. Entonces, sordo ciego, pero muy distinto de la chica anterior, ¿cierto? Carlos adquirió la sordoceguera cuando ya tenía 17 años. Entonces se comunicaba, ya era sordo y se comunicaba por pura lengua de señas y todo. Y después fue perdiendo el campo aquí lateral, visual, y ahora ve muy poquito. Entonces usa ¿cómo se llama en español? Como bastón para que se usan los ciegos también. Usa bastón el Carlos y así camina y todo, por ahí, solito a veces incluso. Pero esa es su forma de comunicación. O sea, acá señas táctiles, que llamamos en Brasil, obvio, libras táctil, porque libras es la lengua brasileña, lengua de señas brasileña. Y acá es la comunicación áptica, o sea, comunicación socioáptica. Porque Carlos, claro, necesita saber la expresión facial. La lengua de señas también está compuesta, su gramática, por la seña manual, pero también las expresiones faciales. Entonces, la parte que es visual, precisamente visual, de la lengua de señas, como expresiones faciales corporales, la intensidad, todo eso, este chico pone acá. Entonces, en este caso, prácticamente como dividimos la lengua de señas. Parte de la composición de la seña, pensando en la composición morfológica ahí, parte se hace con la seña acá y otra parte con la comunicación socioáptica. Esta chica, también es sordociega. Ella nació, ahí está, sí tiene pero está en portugués, perdón. Esta chica estaba haciendo como un taller dentro de un curso que era sobre escrita de lengua de señas. Estaban ya ahí como solo grabando y repitiendo lo que ya habíamos hecho. Ella está aprendiendo las expresiones faciales para que también haga expresión facial. Entonces, desde todo lo que estaba escrito ahí, en braille, o sea, un braille adaptado, estaba en relieve las expresiones al final. Y ella tenía que identificar entonces con la mano y repetir la expresión. Entonces, miren, ella va haciendo acá. Y lo que hago acá en su mano también es como ya una seña táctil, porque hago la seña. Entonces me voy comunicando con ella mientras ella va haciendo la actividad. O sea, ella está recibiendo la información verbal mía con esta mano, su mano izquierda, la mano derecha, mirando a su manera la actividad. Acá era la profe. Esta es la profe. Y todavía haciendo la expresión y respondiendo también, o sea, haciendo miles de cosas al mismo tiempo. Pero claro, se nota que al final, si hay una coincidencia y en todos y todas las personas sordociegas, es que la comunicación principalmente se hace de manera áptica. Siempre hay toque, ¿cierto? De alguna manera. Sea acá en la mano, acá en el rostro, sea en la mano así, sea por acá, o sea, como sea, o en la espalda. Que esa precisamente se llama comunicación socioáptica, ¿ya? Pero se está investigando de distintas maneras las aptices, bueno, ahí profundizando incluso en lingüística, cómo se da la composición de esto, y no solo señas táctiles, pero se está investigando mucho cómo se hace, cómo se aprende, cómo se comunica desde el puro tacto,
¿ya? Y bueno, hice así, pero no solo de la mano, al final todo el cuerpo se utiliza como vieron ustedes. Un dato histórico, en Brasil empezamos a llamar de comunicación áptica, y solo así. Porque incluso este libro fue el primer libro que se publicó en Brasil sobre esta forma de comunicación y fue con el chico que vieron ustedes ahí acompañando fútbol, que se llama Carlos. Incluso puse el Instagram de cada persona. La Claudia Sofía no le gusta tanto las redes sociales y nada, pero la Janine y el Carlos, que son los otros dos chicos que mostré, ellos tienen una arroba y después pueden regresar el video y buscar un poquito más sobre ellos. Bueno, Carlos también participó, Carlos salió, fue a un evento fuera de Brasil con un grupo y ahí aprendió algunas señas táctiles y con esto decidió que Brasil también necesitaba investigar más sobre esto, desarrollar esto, porque no se hacía nada en ese sentido. Entonces nos juntamos con dos intérpretes, Carlos, yo y estos otros dos guía intérpretes que llamamos, y nosotros cuatro ahí armamos lo que Carlos ya había aprendido, lo que él ya estaba utilizando en su forma de comunicación, en su cotidiano, lo que hacía sentido para Carlos precisamente. Entonces es casi que personificado un poco este libro, pero claro, abrió puertas ahí para nuevas investigaciones. Lo que pasa es que llamábamos de comunicación áptica porque entendimos que, claro, el áptico, lo que se recibe desde el tacto, todas esas sinapsis que se hace ahí desde contacto, pero investigando, profundizando este tema, descubrimos que también puede ser áptico lo que tomamos por la mano. Entonces, una comunicación, claro, ahí estoy usando un ejemplo con pura agua, voy a aprovechar. Claro, esto puro táctil, pero tengo objetos de accesibilidad, por ejemplo, tecnológicos que también puedo llamar de áptico, porque son formas, son medios de comunicación ápticos porque utilizan el puro tacto. Voy a mostrar ya unos videos sobre esto, solo para aclarar antes. Pero cuando hablamos de comunicación entre personas, mediación, entendemos que la mediación tiene que ser humana. Por ejemplo, la interpretación, por ejemplo, de una charla, de un evento, de una clase, hasta de un atendimiento médico en una clínica. Todo esto, la mediación en comunicación, nosotros valoramos que sea entre personas. Entonces, pensando que es una relación entre personas, sí o sí tenemos que, sí o sí es muy chileno, tenemos que sí poner un término que quede claro, que no se trata de cualquier mediación áptica, y sí mediación entre personas, porque a eso vamos y eso estamos investigando con profundidad. Porque tecnología sí es muy buena, pero no es lo mismo, ¿no? La relación entre personas, esta interpretación con el toque humano, ¿ya? Porque ahí hablamos de un sistema de comunicación que una tecnología puede reproducir, hasta la IA ahora puede reproducir, pero nace de la relación humana. Entonces, hay distinción ahí de cómo utilizar el término socio o social, esto sí, en español, en portugués, en inglés, he investigado y hay muchas personas que usan, por ejemplo, comunicación socio-áptica o en Brasil se utiliza comunicación, o sea, comunicación, como decimos allá, comunicación social, áptica, en separada las dos palabras, pero a mí me gusta, como estoy hablando de áptico desde necesariamente contacto con personas, entiendo que es un concepto único y por eso me gusta utilizar junta la palabra y no social áptica, socio-áptica, no, socioáptica junto, porque estoy hablando de esta comunicación que es distinta de eso acá, por ejemplo. Acá Carlos está utilizando, bueno, incluso control C dice en su camisa, en su bolera. Mira, aquí tiene el notebook y acá su dispositivo que reproduce acá abajito, el mejor video que tengo son estos. Perdón, porque podría ser más cerquita, ¿no? Pero mira, acá está escribiendo. Este dispositivo para escribir copia el mismo sistema que la máquina de escribir braille. Hay una máquina, ¿cierto?, que escribe braille. Y acá abajito tiene como dos líneas que es donde sube los puntitos. Y eso conforme que lo que está en el notebook. Entonces Carlos, por ejemplo, pone Enter para que el mismo sistema que lee, por ejemplo,
la pantalla para ciegos, este mismo sistema pasa el párrafo subsiguiente, pero su computadora no, entre comillas, habla, no va a leer hablando, va a transferir este párrafo, por ejemplo, en este website que está ahí leyendo, va a pasar para su dispositivo y va a subir en braille lo que está escrito en la pantalla. Lo que está en la la pantalla, va a pasar al sistema braille y va a leer. Y pone enter de nuevo, próxima línea, próximo párrafo, y así va leyendo todo lo que está en la pantalla, va leyendo ahí desde su dispositivo. ¿Ven? Acá escribe y acá lee. Entonces ahí es porque está, claro, escribiendo, me imagino que buscando algo, ya no recuerdo qué estaba haciendo. Estaba en mi casa en ese día. Y Carlos le encanta, por ejemplo, acompañar las noticias de fútbol, sobre todo porque es adictiva al fútbol. Y también como estas lecturas diarias religiosas que se usa todos los días, se lee una parte bíblica con una reflexión devocional, creo que se llama, en Brasil se llama devocional diario. Le encanta también leer estas cositas. Entonces todos los días lo lee de esta manera, usando este dispositivo. Pero Carlos usa otras formas también de medios de comunicación que son solo ápticos, pero esta pura comunicación áptica, tecnología asistiva, tecnología de accesibilidad desde el tacto. Por ejemplo, acá yo le pregunté, también salimos a comer açaí en Brasil, le pregunté qué horas son. Abrió su reloj, obviamente que ya es un reloj como adaptado para ciegos en general y sordos ciegos también lo utilizan. Y ahí estaba buscando la hora que era. Y acá me respondió 11:20. Eran 11:20. Entonces, claro, utiliza su tacto para otras cosas. También son formas, son medios de comunicación. Pero es distinto cuando vamos a hacer una interpretación, como vieron, por ejemplo, en el fútbol, que era mucho más complejo. Entonces, una interpretación de todo un juego, ahí necesitaba de la lengua de señas, o sea, recibía la comunicación en lengua de señas, pero desde su tacto y también desde su espalda. Generalmente cuando decimos comunicación socioáptica en Brasil, estamos hablando de la comunicación esta en la espalda. Y bueno, hay otro código para si quieren, pero ahí es una divulgación de un evento que va a ocurrir la próxima semana en Brasil, presencial, pero con transmisión en línea para quien no puede viajar a Brasil en este momento. Ahí también se puede acompañar todo el evento en línea. Solo hay que avisar, claro, porque hasta ahora tenemos intérprete de lengua de señas brasileña y chilena. Y si es que hay personas sordas que necesitan de la accesibilidad de lengua de señas colombiana, ahí no necesitan avisarnos, claro, para que nos preparemos, pero igual se puede. Pero hay que avisar ahí cuál es los recursos, la necesidad de accesibilidad, ¿ya? Para español sí va a tener traducción también. Entonces no hay excusa para no participar, así que si quieren pueden escanear el código QR. Y este evento que estoy hablando se trata de también como un encuentro de investigación, pero más enfocado en comunicación socioáptica y otras formas de accesibilidad, inclusión, comunicación con personas sordociegas principalmente. Y es parte de un grupo de investigación, grupo de estudios de investigación en inclusión educacional de personas sordociegas y comunicación, ahí se ve como social áptica, porque así se llama en Brasil. ¿Ya? O sea, este grupo, porque yo de hecho llamo socioáptica, pero el grupo más general, hay personas que tienen distintas opiniones también, claro, toda la diversidad ahí, entonces el grupo se llama así y tiene un Instagram también, que es la abreviatura del grupo, claro, porque es Grupo de Estudio y Pesquisas, se dice en Brasil, de comunicación, de inclusión y comunicación social áptica. Bueno, este grupo se creó, empezó justamente para profundizar este tema de la comunicación socioáptica en cuanto incluso un sistema de comunicación. Hay, por ejemplo, en Filipinas y hay otros países que entienden la comunicación socioáptica, este sistema, como otro idioma incluso. Solo este que se hace en la espalda, que es un nuevo idioma. Así como la lengua de señas también pasó por este tema, ¿cierto? Que tuvo que hacer
crear todo, o sea, estudiar, estructurar todo esto dentro de una estructura lingüística y todo, y ahí salir con una legislación y todo para que se oficialice como una lengua, como un idioma. Igual la comunicación socioáptica, esa en la espalda, también se está transformando en un sistema lingüístico, un sistema de hecho estructurado de comunicación, y quizás en algún momento igual se va a tornar una lengua también en Brasil. En esto estamos. Pero ¿por qué? Acá tiene Vilela, que es una de las personas que también empezó a investigar, una de las pioneras que empezó a investigar en Brasil sobre la comunicación socioáptica. Y acá dice, recientemente, o sea, también traducí, ¿ya? Porque sus investigaciones están en portugués. Recientemente se acuñó en inglés el sustantivo aptix. Aptis. Porque hay aptic, aptices, y ahí desde acá vamos, pero es aptix. Ese sustantivo se creó para designar la ciencia del tacto, dedicada a estudiar y simular la presión, la textura, la vibración y otras sensaciones biológicas relacionadas con el tacto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en cuanto la lengua oral, por ejemplo, tiene como un acento, tiene maneras, sus fonemas, ¿no? Y estos sonidos, dependiendo de cómo hablo, el puro aire saliendo de la boca, pero estos sonidos que llamamos de fonemas componen una lengua oralizada que se escucha, que se habla oralmente. La lengua de señas tiene también sus aspectos que son como la estructura fonológica, ¿no? Fonética fonológica de un idioma. La lengua de señas tiene el formato de la mano, el movimiento que se hace con esta mano, el espacio que se utiliza, la dirección de este movimiento y las expresiones faciales y corporales. Son estas cinco componentes en los casos de la lengua de señas, de las lenguas de señas. En caso de la comunicación socioáptica, este sistema que estamos estudiando, ¿qué hay? Hay presión, por ejemplo, hay comunicación socioáptica que se hace, por ejemplo, acá, que si yo solo pongo la mano en la espalda, acá en el hombro, al final, ya no es solo en la espalda como una extensión, ¿no? Pongo la mano así sobre el hombro de una persona sordociega. Si pongo la mano, tiene un significado. Si presiono, pongo presión, tiene otro significado. Entonces, por eso la presión es ya un aspecto fonológico de este sistema de comunicación. Ahí vamos. Bueno, no voy a profundizar en la parte lingüística quizás, pero en esto estamos investigando. Por ejemplo, las aptitudes que ya se hacen en Brasil. Bueno, hace mucho más que estas, son como por ejemplos, ¿ya? Para decir que sí, si una persona sordociega, ahí como por ejemplo se ve en el ejemplo. Lara es también como una gran estudiosa de este tema y es sordociega. Ahí estaba dando una charla. Entonces, la persona que está ahí con la mano en su espalda, igual es una persona sorda. Lara sordociega y su intérprete que está ahí detrás en su espalda es sordo, que se llama Paulo. Paulo está en la espalda de Lara porque ella está haciendo su charla ahí, una conferencia en lengua de señas brasileña, pero ella tiene algo funcional ahí de su visión, pero con tanta gente, lejos, generalmente hay luz en donde se habla un palestrante, un conferencista, pero no tanto desde el público muchas veces. Entonces, no sabe que si las personas están haciendo así, se están comprendiendo, si no, este feedback que generalmente nosotros tenemos, ella no tiene. Entonces, Paulo, que está ahí detrás, está haciendo, por ejemplo, si ella hace una pregunta. ¿Ustedes ya vieron algo sobre esto? ¿Conocen este autor? ¿Conocen no sé qué? La gente le responde, pero ella no ve. Entonces la gente le responde y Paulo va a decir así, con la mano cerrada, ¿ya? O así, igual con una velocidad distinta, para decir que sí o que no. Entonces, sí, están todos haciendo así con la cabeza, o no, no. Y se están sonriendo, se están alegres, igual se hace como este símbolo que generalmente, o sea, nosotros que somos, que vemos, que no tenemos ninguna limitación visual, tenemos esto ya como internalizado, ¿no? Tanto el sí,
con la cabeza o el no, como también la sonrisa como algo feliz y así como al revés como algo triste. Eso es, al final, es igual una crítica que nuestro grupo de investigación ha discutido harto, ha reflexionado, que todavía nuestra estructura ahí de áptices del sistema de comunicación socioáptica está muy apegado todavía a cuestiones visuales y se supone que no debería. Pero como empezó todo con Carlos, que era solo sordo, entonces tiene la memoria visual todavía, incluso utiliza lengua de señas todavía, todavía tiene sus sinapsis visuales. Entonces, claro, ahí hay que reflexionar un poquito y estamos haciendo algunos cambios por esto. Pero feliz o infeliz, alegre, triste, se hace así, como una sonrisa en la espalda o así, como la boquita triste. Feliz, triste. También dependiendo incluso de la seña, porque si están, ahí estoy hablando de una conferencia, pero si hay personas haciendo aquí abajo, ¿cierto? Lengua de señas y hace caras y todo, las expresiones, la persona está haciendo lo mismo ahí en la espalda de la persona sordociega. Llorar, ahí tiene otra, no solo así, pero se hace así, como la lagrimita escorriendo así, se hace así. Se puede hacer poquito o llorando harto, entonces va a ser así. Sonreír, o sea, reírse más alto, no solo la sonrisa, pero cuando se ríe mucho, se hace así, acá en la espalda. Si yo soy la intérprete, hago así, en los hombros de la persona sordociega. Eso significa que están riéndose y el aplauso es así, como con todos los dedos juntos. Así para aplaudir y así de sonreír, ¿ya? Y el peligro, ya puse en portugués y español, acabo de ver, así, como una X, ¿cierto? Para peligro. También es algo muy visual, ¿no? Porque tenemos eso ya subtendido que es algo peligroso cuando hacemos así. Pero bueno, ahí vamos. En eso estamos en Brasil. Ya quiero ir cerrando, así que voy a pasar unas frases de Helen Keller y Annie Sullivan para inspirarnos e ir cerrando el tema, ¿ya? Hay muchos libros, pero la mayoría están en inglés, los libros. Por eso ahí puse la frase en inglés también. Annie Sullivan dijo en algún momento que el aprendizaje no es una tarea que se impone desde fuera, porque estamos hablando de mediación, ¿no? Es la vida misma que se revela desde dentro. Eso tenía entendido ella. Hay incluso registros que no fueron escritos en libros, hay como cartas que la Annie Sullivan hacía para su colega, que tuvo una colega que era sordociega, y por eso ella aprendió a comunicarse por el tacto. Y por eso ella justamente fue la persona contratada como tutora de la Helen Keller. Pero claro, aunque pensemos que el aprendizaje es la vida misma que se revela desde dentro, se revela desde la mediación. No me voy a extender mucho porque creo ya conocemos la teoría de Vygotsky, ¿cierto? Que el mediador está en la zona de desarrollo próximo. Todo el desarrollo real, o sea, realizable, me gusta decir, lo que realiza solito, solita, un chico o una chica, no necesita mediación, se supone. Pero cuando ya harto trabajo acá, mira, y acá ya no se puede, acá estamos nosotros, nosotras, nosotros, ¿ya? Mediando para que este chico acá descubra cómo hacerlo solo en algún momento, porque esa es la idea, que haga solo. Porque eso creíamos en todo su potencial, ¿ya? Bueno, ustedes tuvieron o van a tener la charla también con la profe Silvia López de Maturana y yo estudié con ella precisamente sobre la experiencia de aprendizaje mediado. Entonces, cuando hablo de mediación, estoy hablando incluso de criterios de mediación, que no me voy a profundizar mucho, como les dije ya, voy a concluyendo, pero sí o sí, perdón, que tengo un español muy chileno de nuevo con sí o sí. Estos tres criterios de mediación siempre tienen que estar ahí, que es la intencionalidad y reciprocidad. Entonces, pensando en Annie Sullivan, por ejemplo, ella tenía siempre, a todo momento, la intención de que la Helen Keller en algún momento pudiera comunicarse sola, ser independiente, aprender las cosas. Entonces, toda su práctica
toda la experiencia de aprendizaje que ella mediaba, que ella provocaba con Helen Keller, tenía la intencionalidad y estaba fijada en la reciprocidad. Porque si no, no se puede, ¿ya? Así que son dos palabras, pero al final es el mismo criterio. Significado o sentido, porque todo debería tener un sentido, ¿no? Y eso se nota en la primera frase que puse de la Helen Keller. Como esta cosa fresca que pasaba por su mano, eso se llamaba agua. Hizo sentido, tuvo un sentido, además de su cotidiana, perdió algo que utilizaba, que estaba ahí sintiendo el olor, mojándose con el agua, pasando el agua por su mano. Hizo sentido y por eso llegó a liberar su alma. Eso dijo la Helen Keller. Y la tercera, trascendencia, que igual se nota y tendría que asistir más sobre la vida de Helen Keller, porque en algún momento, claro, la Annie Sullivan pasó toda la vida con Helen Keller, pero en algún momento falleció la Annie Sullivan. Y Helen Keller siguió viajando con otros guías intérpretes ahí, comunicándose con ella, escribía libros, o sea, tampoco estaba pegada todo el rato con Annie Sullivan. ¿Por qué? Porque trascendió su aprendizaje. Lo que aprendí ahí llevó para toda su vida, incluso hasta ahora. O sea, si estoy hablando de ella, ¿qué decir de trascendencia, no? Y tengo acá más dos frasecitas de ellas. Bueno, cada contacto humano es una posibilidad de abrir una puerta a la comprensión. Entonces, el contacto humano, de nuevo, para reforzar que estamos hablando de comunicación socioáptica, ¿ya? Bueno, y dijo Helen Keller que sola no podemos hacer tan poco, o sea, podemos hacer tan poco. Sola podemos hacer tan poco, mientras juntas podemos hacer mucho, podemos hacer tanto. Entonces, claro, Helen Keller, ¿qué decir de una persona que siempre tenía ahí a su lado su tutora, mediadora, todo el rato con ella? Entonces, junto, pero ahora quiero expandir a ustedes también. Entonces, yo solita puede ser muy poco, pero que esta investigación que tengo hecho y que les acabo de presentar, que ustedes puedan llevar también a sus vidas, a su cotidiano y explorar, no solo con personas sordocegas, porque prácticas socioápticas, no solo la comunicación, este sistema de comunicación socioáptico que se está desarrollando en todo el mundo, pero prácticas socioápticas en el cotidiano educativo, esto es increíblemente una experiencia también de aprendizaje, de innovación y necesaria. ¿Ya? Debemos explorar esto también. Eso quiero dejar a ustedes y agradecer muchísimo de nuevo. Ahí hay otro código QR, pero ahí va como para mis redes sociales, para que puedan igual ayudarme a seguir promoviendo la inclusión. ¿Ya? Y un muy obrigada brasileño, para que no se pierda también el tacto, ya que hablo puro chileno, así que un poquito de Brasil también a ustedes. Ya, muchas gracias, un beso grande y chao, chao.